¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta transmisión. ¿Y qué creen? Me da un chorro de gusto porque en esta ocasión, en este palomazo, tenemos una secuela tardía. Ahí tenemos episodios acerca de secuelas tardías, pero tenemos una secuela tardía de un episodio que tuvimos hace bastante tiempo y me declaro completamente culpable y responsable porque nos hayamos tardado de esto, de tener de invitado nuevamente a Daniel Krause. Daniel, tocayo, qué gustazo tenerte, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, tocayo. En efecto, una secuela muy tardía, ¿no? Al estilo de La Guerra de las Galaxias en los 80, porque pasaron creo que 3 años de la última vez que platicamos a esta. Pero es un gusto estar aquí contigo otra vez. Y yo creo que, mira, no voy a echarle la culpa a nadie, voy a decir que la responsabilidad es de la tecnología. Estábamos esperando que la tecnología llegara a un punto en el cual fuera más viable esta transmisión, porque no lo saben, tenemos invitados caninos especiales, por ahí lo van a poder ver de repente. Estoy viendo para dónde girar. Exactamente. Aquí está, tenemos a un invitado especial. Exactamente, aquí lo tiene, ahí está, para que lo puedan ver. Ahí está. Entonces, esta transmisión la vamos a hacer de la manera más... Sí está vivo, parece que no. Vive. el buen Picas Becerril, mi perro fiel. Exactamente, que tenemos una historia detrás de eso, pero luego se los vamos a platicar. Y bueno, estamos aquí reunidos, gracias a todos los que se están incorporando. Les mencionaba que tenemos la transmisión en este momento en Twitch, ya tenemos varias personas que están incorporando. Esta es la versión en vivo, pueden mandarnos sus comentarios y efectivamente se van a estar leyendo aquí en la parte de abajo. Si son pertinentes, estaremos leyéndolos al aire. Y después tendremos la repetición, el recalentado, tanto en Facebook, en Periscope, en YouTube, en todos lados, para que puedan acceder, así como el audio descargable. Pero vamos a lo que te truje, chencha, tocayo. La primera vez hablamos de las adaptaciones, concretamente de la novela, de los libros a la gran pantalla, y ahora me interesa que vamos a hablar también de adaptaciones, pero de otra cuestión. Ya no es un libro, ya no es un cómic, ya no son obras en sí, sino es cuando una persona, una personalidad, un influencer, me voy a atrever a decir, porque son influencers, cantantes, artistas, músicos, personalidades, influyen, a final de cuentas son influencers, aunque no usemos esas palabras. Y cuando su vida es tan importante, tan grande, que de repente hasta se hacen películas en ellos, ¿no? Y ahorita tenemos varios ejemplos y vamos a platicar de algunos muy específicos, algunos de moda, otros de novedad. Pero, por ejemplo, aquí hay un escritor muy particular que ha hecho novelas, es un escritor bastante conocido, ha adaptado novelas y ha hecho novelas porque The West Wing efectivamente era una novelota política, pero bastante buena. Y él se ha hecho cargo de llevar a cabo algunas adaptaciones. Vamos a hablar de la primera, tocayo, a menos que tú me corrijas o que quieras que pasemos a otra, de un tal Steve Jobs, porque... ¿Quién es él? Suena, creo que hicieron dos películas acerca de él. Curiosamente yo uso Android, por eso, pues no, por eso, yo no. Exacto. Pero se hicieron dos películas casi a la par, ¿no? Es interesante porque efectivamente después de su muerte, pues es una figura de impacto, no lo podemos negar. Pero yo creo que una de las más interesantes de estas dos, o la más interesante, mejor dicho, es la que escribió Aaron Sorkin. ¿De qué y por qué es más interesante? ¿O por qué vamos a hablar de este caso en particular, tocayo? Pues mira, a mí me parece un caso interesante en función de ¿cómo llamarlo? Video, de esta charla, porque es interesante cotejar la película con su fuente, ¿no? Y entrecomillemos fuente un poco, porque realmente si uno lee el libro de Walter Isaacson, que yo me lo eché, porque a mí... no soy una persona muy original, así que la verdad es que me parece interesante la figura de Steve Jobs. Entonces, bueno, vi la película, luego me eché el libro y he vuelto a ver la película un par de veces. La verdad es que a mí me gusta más de lo que le gusta, creo que por lo menos a la mayoría de la crítica. Es muy interesante que, bueno, por una parte por la estructura, dado que la película como que condensa la vida de Steve Jobs en el lanzamiento de 3 productos distintos, pero incluso si no lo hiciera, es decir, incluso si contara la vida de Steve Jobs de manera lineal, no condensar esos 3 eventos, es muy interesante cómo manipula la información para contar la historia que a Sorkin le interesa contar de la vida de Steve Jobs. Es decir, no está interesada en los hechos, está interesada en el drama. Y no en el drama per se de la vida de Steve Jobs, sino en el drama que a Sorkin le interesa contar con la vida de Steve Jobs como trampolín. Y creo que eso es fundamental cuando uno está adaptando la vida de una persona. Es decir,
Yo soy de la idea muy firme, y lo fui antes de que escribía televisión, es decir, cuando solamente escribía crítica de cine, de que el cine y la televisión no son una buena herramienta biográfica. No son una buena herramienta para transmitir hechos. Quizás es porque hay un punto de vista muy específico, quizás es porque las películas dependen tanto del drama, y sobre todo las películas estadounidenses y hollywoodenses, digamos, de las acciones, de los beats, de los turning points, de cómo la historia se va, la va llevando un protagonista. Realmente no es una buena herramienta biográfica. Es decir, lo que quiero decir con esto en particular es que si uno quiere conocer la vida de Steve Jobs, pues lee el libro de Walter Isaacson, pero la película no es la vida de Steve Jobs. Y yo creo que Michael Fassbender tampoco es Steve Jobs, es un personaje que se llama Steve Jobs, que es completamente distinto, que tiene algunas similitudes, es decir, creó Apple Computers, hay ciertas semejanzas, pero no es el personaje de la vida real, ¿no? Y creo que muchas veces se nos olvida como espectadores. Creo que esto es importante porque como espectadores a veces se nos olvida y le pedimos, digamos, le pedimos al cine, ¿cómo explicarte? Como cierta autenticidad, verosimilitud no es la palabra, como que sea factual, me explico, que se apegue a los hechos. Cuando el cine, y sobre todo el cine hollywoodense, como digo, es un muy mal vehículo para hacer eso específicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú lees el libro y después ves la película, pues bueno, te das cuenta, por ejemplo, que el personaje de Jeff Daniels, que es una especie como de padre putativo en la película, y es un personaje con una dinámica muy, muy interesante realmente con el personaje de Michael Fassbender, en la vida real, pues te da la impresión de que Steve Jobs, pues como que despreciaba a este cuate, ¿no? Despreciaba al personaje que interpreta Jeff Daniels, que ahorita se me está yendo el nombre, ¿no? Pero Aaron Sorkin, la relación real, que es esta relación de desprecio de la que te hablo, no le era útil. Entonces la transforma en una relación de padre putativo que queda mucho mejor con el tema de su película, que la película en el fondo va sobre la relación de padres e hijos, ¿no? De un padre con la hija a la que no atiende, de un padre obsesionado con sus hijos mecánicos, es decir, sus creaciones computarizadas, y con el padre al que casi desconoce, que es su padre biológico, que es el mesero que lo atiende en el restaurante, y un padre al que traiciona, que es su padre putativo, que es el que interpreta a Jeff Daniels. Entonces, temáticamente, la idea de este padre putativo, John Scully, queda muy bien en la película, pero el personaje real, que no era este padre putativo del que hablo, sino que más bien era un socio, colega al que Steve Jobs despreciaba, no le sirve a Sorkin y por lo tanto transforma esa relación en lo que a él le funciona como guionista y como dramaturgo. Es una idea, siento que es una idea compleja, pero que va al centro de lo que yo creo que uno tiene que hacer a la hora de narrar la vida de alguien real. Y lo primero que uno tiene que hacer es despegarse de la realidad para crear un personaje y para crear una historia de esa vida real. Y es curioso porque ahorita, en base a lo que mencionas, efectivamente, y también estamos viendo un comparativo entre las figuras, entre los personajes propiamente de la vida real y los actores que los interpretan. Y si estás buscando algún tipo de similitud, por ejemplo, yo que soy, digamos, más seguidor de Steve Wozniak, pues Seth Rogen como que de repente sí, como que da look, pero la personalidad nada que ver. El personaje de Kate Winslet, Joanna Hoffman, lo elevan más tal vez que en la vida real. Por muchísimo más. O sea, pero, en el libro de Isaacson, Joanna Hoffman, si no me equivoco, aparece mencionada 5 veces. Exacto. Pero y es lo que en inglés se llamaría el sounding board, digamos, del personaje de Fassbender. Es decir, es el personaje con el cual él rebota todos sus sentimientos, todas sus ideas, y es la única persona que lo confronta. Y en la vida real, digo, con algo de miedo a equivocarme, pero Joanna Hoffman jugó un papel mucho menor en la vida del verdadero Steve Jobs de lo que juega en la película. De nuevo, Sorkin transforma ese personaje porque lo necesita dramáticamente. Es esto, no quiero usar la palabra legal, pero es esto, digamos, es una estrategia válida, completamente válida. Si quieres conocer la vida de una persona,
de verdad, léete la biografía, no veas la película. Fíjate, voy a hacer un shameless plug ligeramente previo también, porque les anuncio que dentro de poco vamos a tener nuevamente una charla también con Fer Solórzano y vamos a hablar precisamente de estos aspectos porque surgió una discusión acerca de, hay quienes se quejan de que no hay mucha fidelidad, en este caso en una película, luego cuando tengamos la transmisión van a ver, con los eventos de la vida real y pasa efectivamente con películas históricas. Aquí estamos hablando... Chernobyl. Exacto. A Pero, la que han criticado, perdón, Tocayo, a la que han criticado mucho en el New Yorker, por ejemplo, salió un artículo criticando justamente el hecho de que muchísimas de las cosas, incluso que ellos te presentan como hechos al final de la miniserie, como lo del puente del terror o no sé qué, donde todos se ven expuestos a la radiación, es completamente falso. No, digo, continúa, perdóname. No, tocayo, por eso estás aquí de invitado. Ay, si no, no, pero curiosamente son licencias dramáticas a final de cuentas porque lo que te interesa es entender el impacto de una historia, entender el impacto o la influencia en este caso de una persona, retomando el caso de Steve Jobs, y usas las herramientas que tienes. Si tienes que exagerar, desde luego, en esta obra de Steve Jobs es muy interesante porque tenemos 3 actos divididos en 3 eventos, en 3 lanzamientos. Cronológicamente son brincos muy interesantes y no reflejan tal vez los puntos más importantes que para el mismo Jobs fueron, pero sí reflejan su influencia, en este caso con el mundo con el que estamos luchando. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Una historia que sea completamente fiel a la realidad? Recordemos que tenemos frases como que el cine, por ejemplo, es el mundo real, pero con los momentos aburridos cortados. Si ustedes ven cine mexicano, verán que en el cine mexicano no se nos da, usualmente nos encanta dejar, sobre todo en el cine festivalero, los momentos aburridos porque estamos explorando otra narrativa. Échenseme en contra los mártires del cine mexicano, aquí los espero con todo gusto. Sin embargo, a final de cuentas son fórmulas que te ayudan para que tenga un mayor impacto la historia o la figura, como lo estamos mencionando. No es únicamente este caso, ahorita mencionábamos, y lo vamos a mencionar tal vez un poco más a detalle adelante, las figuras musicales. Tenemos documentales en los cuales, películas en las cuales tenemos casi un seguimiento documental de la vida y hay otros en los cuales es completamente fantasioso. Y ¿sabes qué? Eso creo que nos sirve de una vez de brinco para hablar del siguiente, y ahorita podemos retomar de Steve Jobs, una cinta que se estrenó recientemente, y es precisamente la de El Hombre Cohete o Rocketman. Y tenemos un caso muy particular que estamos viendo aquí, en el cual tenemos una interpretación, una visión más fantástica, más fantasiosa, con momentos que, por ejemplo, cuando está el personaje principal volando, sabemos que en la vida real no voló, bueno, tal vez con drogas, pero que sin embargo te ayudan a transmitirte una descripción que el mismo Elton John había dado acerca de ese momento en el cual se sentía como si volara, ¿no? Entonces, efectivamente estamos exagerando la realidad, pero tiene un propósito usualmente, a menos que seas, tal vez no tengas un propósito narrativo, pero son casos ya tal vez con malas obras. Pero aquí tenemos nuevamente una alteración. En este caso, ya tenemos un personaje que es más parecido al personaje real y que es un poco más difícil. El caso de Steve Jobs es alguien que ya falleció y sí, su influencia y sus fans from hell están presentes, pero Elton John está vivo y el actor que lo está interpretando en la cinta de Rocketman trabajó con él en la segunda entrega de Kingsman. Entonces es interesante porque aquí tenemos otro enfoque. Rocketman, tú la viste, tocayo. ¿Qué tal te pareció esa película, ese musical con tintes de biopic? No sé cómo llamarlo. A mí, mira, yo creo que no es una película perfecta, pero creo que en la reseña que escribí, que se publicó ahí en el Financiero, que pueden revisar, a mí, digamos que a mí me acabó convenciendo o me acabó cayendo bien las ganas que la película tiene de gustar. ¿No? Es decir, es una película como que te está gritando, quiéreme. Un poco como el personaje mismo, que lo único que quiere es un abrazo. Yo siento que la película lo que quiere es un abrazo, ¿no? Entonces, si desde que ves a, ¿cómo se llama? Taron Egerton, el actor, o igual me equivoco, pero desde que ves a Taron Egerton la primera vez cuando sale, digamos, el personaje deja de ser el niño Elton John y se vuelve el adulto y empieza a bailar y cantar, lo que te está diciendo, ¿no? Es imposible que no te entusiasme, que no la quieras, ¿no? Y yo creo que eso lo hace una película entrañable. De ahí a que, o sea, por supuesto, no es una película perfecta, es una película que de repente se recarga lo meloso, pero a mí el tono fantástico incluso me parece que como espectador te sitúa y te dice, de alguna manera, creo que ya lo dijiste tú, pero de alguna manera te está guiando el ojo y te está diciendo, esto es una fantasía, es una versión fantástica de la vida de Elton John, ¿no? Es una versión que está sustentada quizás en algunos hechos, dado que el propio Elton dio su visto bueno, ¿no? Y sí se siente eso en la película, no sé exactamente
no sabría decirte en qué consiste el hecho de que uno pueda palpar y percibir el hecho de que está el visto bueno del propio Elton John atrás, pero se percibe, ¿no? A mí me parece, digamos, de esas películas, no sé, me recuerdo, ahorita no sé por qué pensé en Cloud Atlas, ¿no? Mm, De las Wachowski, ahora, ajá. eh, ¿no? Que son de esas películas absolutamente, o sea, evidentemente imperfectas, pero que algo tienen donde dices, bueno, por lo menos le están queriendo sacar del parque, ¿sabes? O sea, por lo menos se pararon ahí y quisieron hacer un jonrón. Y bueno, no le salió, pero uno admira, digamos, la ambición y las ganas de hacer algo diferente y en este caso las ganas de gustar. Evidentemente, hay algunos hechos que son, o sea, por ejemplo, también eh, otro ejemplo, ¿no? Regresando a lo que te decía con lo de Steve Jobs. Salí de ver la película, vine a mi casa y tratándose de la vida de un personaje real, pues me puse a googlear y demás, y pues bueno, hay artículos enteros escritos de cómo, por ejemplo, yo qué sé, Elton John hace, en su audición toca la canción esta de Daniel, My Brother, ¿no? Y te dice, no, esa canción la compuso su amigo 5 años después del 1969, así que eso es un error Ujú. factual y demás. De nuevo, a mí esos errores me tienen sin cuidado, porque si quisiera saber exactamente cuándo salió ese sencillo, pues me meto a Wikipedia, ¿sabes? O si hay una biografía disponible de Elton John, pues leo la biografía, que tendrá probablemente su lado subjetivo, pero su lado subjetivo, pero al fin y al cabo, pues o sea, una biografía está hecha, digamos, para que alguien conozca de diferentes perspectivas, a través de diferentes personas y a través del punto de vista del autor, la vida de una persona. Yo no creo que ese debe ser el propósito nunca de una película biográfica, de una bioserie o de una biopic. Y es interesante lo que mencionas. Bueno, ya hablamos de distintas maneras de presentar en este caso un personaje, porque el director, concretamente estamos hablando de Dexter Fletcher. Y Sí, él no es su primer trabajo con este tipo de adaptaciones. Él llegó a trabajar, bueno, él ya estaba trabajando desde 1989 en distintas labores del cine, pero previo a esto, él estuvo en la adaptación de Bohemian Rhapsody. Y tú mencionabas acerca de la aprobación en este caso, de Elton John sobre la película de Rocketman, pero sin embargo, donde se siente la mano bien pesada, y se los dejo de tarea, luego lo podremos discutir más adelante, de Brian May y de Queen, es precisamente en la película de Bohemian Rhapsody, donde es la biografía oficial autorizada por los amigos de Queen, featuring Freddie Mercury, donde sí. completamente se nota de que vamos a hablar de lo bonito, de donde se vea que todos participábamos. Si nos peleábamos, no se preocupen, porque de esta pelea va a surgir la inspiración para uno de los grandes hits de la música y todo va a ser bonito. Y bueno, afortunadamente en este caso, ya en Rocketman, efectivamente si hay un trabajo más cercano. Nuevamente, ha de ser muy interesante el trabajo del actor principal sobre todo, porque nuevamente él actuó al lado de Elton John, y Elton John, por más accesible que sea, puede haber uno puede tener ciertas precauciones, llamémosle, al momento de que estás interpretando a alguien que conoces de la Pues vida real. claro, a ver, ¿te acuerdas que yo te decía hace ratito que se percibe cierta Ujú. honestidad, digamos, en Rocketman, ¿no? Es decir, que hay un visto bueno de alguien que quiere ser retratado de una manera, hasta cierto, entre comillas, descarnada. Pues mira, o sea, por ejemplo, el hecho de que Elton John yo qué sé, ¿no? Es decir, que el personaje pueda consumir drogas, que lo veas, pues cogiendo con otro cuate, ¿no? Es decir, digo, todo el mundo sabe que Elton John es gay, pero que sea capaz que se haya atrevido a mostrar eso, pues bueno, eso ya es, la verdad es mucho más atrevido que cualquier cosa que ocurra en Bohemian Rhapsody, ¿no? Donde al parecer todo es como sugerido y donde no ves mucho de eso, ¿no?
Tengo entendido porque no he visto Bohemian Rhapsody, debo decir. Oh, Santa Herejía. No, pues bueno, es otra película que no es ¿cómo decirlo? Eso es otra película y otro tratamiento. Y yo creo que sirve precisamente también para ver la influencia del director y lo que le aporta a cuando tiene un control más completo y hace un musical en forma, a cuando efectivamente hace los preparativos para un concierto y no diré más. Pero bueno, hablábamos acerca de la adaptación de personajes vivos. Vamos a hablar más adelante de otro, o bueno, podríamos ir de una vez. Porque también se tiene que ver la manera en la que se adapta. Y esto viene de uno de los directores, yo creo que más importantes, tanto de los 90s, 2000s y más, acerca de una de las personas que ha tenido más influencia sobre el mundo de la tecnología actualmente. Estamos hablando sobre, ustedes usan la herramienta, aunque digan que no usan Facebook, usan WhatsApp o usan Instagram, no se hagan, no Claro. finjan demencia. Pero la adaptación de The Social Network también, con guión precisamente de Aaron Sorkin, es muy interesante. Es una figura que actualmente está más que viva, más que vigente. Probablemente sea el encargado de crear el nuevo sistema monetario con la libra que se está manejando. Sin embargo, el trabajo que se hizo para The Social Network de la mano de Fincher es muy interesante porque tiene varias cosas a resaltar. Algunas de ellas, Tocayo, ¿cuáles son? Pues te diría que, o sea, elementos similares, a riesgo de sonar como disco rayado, de los que tiene Steve Jobs, que es lo que comprueba la verdad que Aaron Sorkin, a quien mucha gente, siento que los guionistas tendemos a admirar más a Sorkin de lo que lo admiran, digamos, los directores o bien los críticos que no escriben también para series de televisión como un servidor. A mí me parece que es muy admirable el hecho de que el tipo le den un libro y le digan tienes que escribir a esta persona, absorba de ese libro lo que él le llama, lo que él le parece interesante y escriba después a los personajes como él los juzga, ¿no? Es decir, y como le parecen más útiles de nuevo dramáticamente. A mí, yo soy un fan inmenso de Social Network, mucho más de lo que soy de Steve Jobs. Me parece una película mucho más redonda en gran medida, porque digo, el guión en sí me parece que es más potente de Social Network que Steve Jobs, pero también creo que David Fincher es probablemente para mí el mejor director estadounidense vivo, junto con Steven Spielberg y Martin Scorsese. Yo Fincher está un poquito abajo, pero ese es digamos, la tripleta, desde mi punto de vista. Es un director superior a Danny Boyle, desde mi punto de vista también, perdón. Pero ambas películas demuestran, la verdad, por qué Sorkin es un guionista, la verdad, tan hábil, ¿no? El libro en el que está basado, y ojo, el libro en el que está basado Steve Jobs es una buena biografía, me parece, Walter Isaacson. A mí es un escritor al que yo he leído y me gusta, me parece que es un biógrafo, la verdad, bastante notable, ¿no? Y con una experiencia, además, en el género, ha escrito sobre Einstein, Da Vinci, publicó recientemente. Además, es un muy buen libro. The Social Network, The Accidental Billionaire, se llama, creo que el Uh libro, -huh. es un libro pues, muy, muy inferior al libro de Isaacson, ¿no? Y si lo hubiera simplemente lo hubiera nada más adaptado ese libro en pantalla, pues no sería The Social Network lo que es. Sorkin tomó ese libro, pues digamos que, como dije, ¿no? Absorbió lo que tenía que absorber, googleó lo que tenía que googlear y vámonos, ¿no? A crear el drama que a él como guionista, creo que no es No, ya vi ahorita y es de chinos. sí, Perdón, perdón, perdón. pero no te preocupes. Eh, y de ahí saca una película muy potente, pero también lo hace, la verdad, siendo flexible con los hechos, ¿no? Tú ves las declaraciones de Sean Parker después de la película y pues estaba molesto, ¿no? Eh, que eso es algo en lo que tengo algo de experiencia, ¿no? Yo también. Y pues bueno, pues así, es decir, así ocurre, pero hay que entender, digamos, que el personaje de Mark Zuckerberg y de Eduardo Saverin se pueden llamar Eduardo Saverin y Mark Zuckerberg, pero no son Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin. Y para muestra, perdón, olvídate del guión, ve la interpretación de Jesse Eisenberg y luego ve a Mark Zuckerberg. Eisenberg ni siquiera está queriendo imitar a Zuckerberg. No es cierto. Es decir, es la interpretación de un personaje. No está queriendo, es decir, no hay ni siquiera
velos. O sea, eso a mí me parece una actuación estupenda, pero no le está copiando ni tics al verdadero Zuckerberg. Es evidente que está creando un personaje a partir del texto de Sorkin, como debe ser, francamente. Es decir, no, las adaptaciones cinematográficas no le deben nada, desde mi punto de vista, a la fuente de la que provienen, sea esa fuente una biografía, ¿no? Otra novela, como hablamos en el primer capítulo de esta secuela. De esta secuela y esperamos tal vez no cierre de trilogía, pero sí continuación. Un par de Bueno, detalles. Me encantaría. Ya, por cierto, ya vi cuál fue mi error porque busqué The Accidental Millionaire. ¿Y sabes qué es más que cool que un millionaire? Un billionaire con la B. B. Exacto, de ahí fue el error, ¿no? Pero es curioso porque aquí tenemos un caso muy concreto en el cual es el jineteo de una historia, porque estamos hablando de una adaptación sobre la adaptación de la adaptación de la figura real o lo que se conoce sobre esto. Estamos hablando de una figura sobre la cual existe un libro, sobre la cual se hizo una adaptación a guión, sobre la cual se hizo una película y estamos viendo distintas etapas, distintas facetas y es curioso porque eso te puede dar a ti muchos caminos o mayores libertades precisamente para adaptar, porque al final de cuentas todos son visiones, todos son distintas facetas que se están proyectando y hay elementos que tú mencionabas, Sorkin precisamente cómo tiene un estilo muy marcado, tú sabes que sus diálogos tienen que ser hartamente dramáticos y que debe de darse por lo menos. Es así como Tom Cruise debe de correr por lo menos 15 minutos por película. Si tú estás en una película dirigida o escrita por el mismo Sorkin, sabes que debe haber un diálogo de por lo menos 3 minutos caminando por pasillos. Claro. Viene en su contrato así tal cual. Pero que sin embargo tienen un sello, una distinción, le agregan ese punch, válgame, es el término científico, no se preocupen, pero precisamente te ayudan a entender en esos momentos que lo más probable es que jamás ocurrieron, pero que al final de cuentas te hablan acerca de la esencia de los personajes. O bien ocurrieron, es decir, yo creo que hay que construir estas ficciones en los andamios de lo real, ¿no? Por ejemplo, Zuckerberg hablaba, ¿no? Zuckerberg habló después, digamos, si no me equivoco, después del estreno de The Social Network y decía que Sorkin sabía qué marca de cerveza estaba tomando la noche que escribió, que creó FaceMash, ¿no? Hay una serie de hechos que tanto The Social Network como la película de Steve Jobs los tienen perfecto, ¿no? Es decir, hay fechas que tienen perfecto, es decir, hay un andamio, ¿me explico? Que es real. Y sobre eso construirse una ficción. No se trata nada más, porque es decir, si no fueras a usar nada real, pues olvídate, no es que si no fueras a usar nada real, pues no le pones el personaje Mark Zuckerberg y no le pones Facebook, ¿no? Le cambias el nombre a la red social que creó y le cambias el nombre al personaje y se acabó, ¿no? El chiste es recargarte lo más posible en hechos, cosas que sí ocurrieron, en datos, y de ahí, digamos, se desprende una ficción, ¿no? Pero sí, yo sí me encuentro mucho como, digamos, mucho más como crítico que como guionista en este caso, como crítico de repente sí me enfrento a gente, por ejemplo, no me enfrento, pero me encuentro con gente en las redes sociales que me dice, es que a mí no me gustó la película porque así no fue en la vida real, no es cierto. Elton John no cantó esa canción en el Trovador de Los Ángeles, la cantó en San Francisco. Yo digo, o sea, ¿no? Y ese manager que pusieron, realmente ese manager son 3 diferentes personas y entonces no me gusta. Y entonces yo pienso que esas cosas, la verdad, son problemas muy menores, ¿no? Y si la película sobre este andamio de lo real del que hablo funciona dramáticamente, cumplió su propósito, ¿no? De nuevo, si quieres conocer a un personaje, léete su biografía o léete su entrada de Wikipedia. Exacto. Y es triste porque también de repente uno entiende, a todos nos tocó en la secundaria, en la prepa, en distintos grados, donde el profesor tal vez estaba cansado, quería complementar la visión sobre un personaje histórico y nos presentaban la película. Y precisamente me gustaría que habláramos... Es cierto eso. Exacto. Es cierto eso. Y de repente uno se queda con esa imagen porque, pues, ¿para qué lees el libro si ya está la película, no? Es así como que el gran cliché. Es una cosa muy rara. Eso tienes toda la razón. A mí también me lo hacían y yo decía, bueno, profesor, claro. Pero y hay personajes sobre los cuales curiosamente las mismas entregas se van complementando y el último caso que vamos a hablar en este momento fue precisamente lo que le abrió, no la fama, pero lo que lo puso yo creo que en el tope de su carrera
a Mel Gibson sobre una cinta, pues precisamente que puso de moda las faldas antes de que fueran vestuario inclusivo en las escuelas. Pero Corazón Valiente, y curiosamente tuvo una secuela que se lanzó creo que el año pasado, secuela directa o indirecta, con The Outlaw King en mismo Netflix, donde retomamos lo que ocurrió después de los eventos de Braveheart. Ahí se los dejo de tarea. Con Chris Pine, ¿no? Con Chris Pine, que tiene la barba más canosa que yo, fíjate, ahí me enteré. Sí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una visión acerca de un personaje histórico, una figura de respeto. Piensen que aquí en México tenemos la adaptación de la vida del cura Hidalgo. Recuerden que cuando fueron las películas del centenario y del bicentenario de la Revolución y de la Independencia respectivamente, pues aquí tuvimos figuras históricas que se elevaron al cine, pero también efectivamente son adaptaciones a final de cuentas. Una pregunta, tocayo. A final de cuentas, Claro. aquí, pues no tienes quien te critique, no tienes a Mark Zuckerberg que te pueda hacer echar sus troles de internet. No, bueno, que te pueda afectar directamente por su grado de influencia. Pero sin embargo, estamos hablando de figuras con una referencia histórica y una importancia, en este caso, para un país como hablamos de la liberación de la Escocia misma. ¿Se debe de tener alguna especie más de cuidado? ¿Tenemos mayor libertad sobre cómo escribirlos? Sé que todo depende del escritor. Tú criticas y tú escribes, tú tienes más experiencia. ¿Tú qué consideras que es más de cuidado aquí? ¿La fidelidad Pues mira, o...? o sea, sí creo que uno tiene que ser más cuidadoso si está hablando de alguien que está vivo y cuando está hablando de personajes que están vivos, ¿no? Es decir, porque que no es el caso evidentemente de Braveheart, ¿no? Pero pues en el caso de Corazón Valiente, pues también pienso, híjole, o sea, yo me gustaría saber, ahora que lo mencionas, ¿qué opina la gente, de verdad, los escoceses de la película? ¿No? ¿Qué opinan de la película en Escocia? Dado que si se pone uno a leer del verdadero William Wallace, no tiene absolutamente nada que ver con Mel Gibson, ¿no? Si se inventa, no sé, o sea, se inventa como 400 millones de cosas, ¿no? Empezando por el hecho de que al final, spoiler, él es digamos, el padre del heredero al trono de Inglaterra, ¿no? Porque tiene ahí al final una affair con justo la princesa que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, evidentemente es una ficción aún mucho más descarada que Social Network y que Steve Jobs. La pregunta es, ¿funciona como entretenimiento? ¿Funciona dramáticamente? ¿Funciona como película? Quizás es una manera muy pragmática de ver las cosas, pero como alguien que ahora, digamos, trabaja mucho más escribiendo para televisión y como guionista que otras cosas, yo te diría que lo primordial es que funcione dramáticamente y lo secundario es que funcione biográficamente. Esa es mi impresión. Y yo creo además que para que funcione biográficamente y que funcione dramáticamente, yo me atrevería a decirte que es casi imposible que las dos cosas se engarzan, la verdad. Yo me ha tocado leer guiones para películas y proyectos que se adhieren de manera religiosa a los hechos y de verdad, se vuelven cosas muy tediosas, se vuelven muy aburridas, porque Soporíferas. no porque la vida no tenga drama, la vida tiene muchísimo drama, pero la vida, digamos, tiene drama, pero no se mueve, no tiene el engranaje de una película, que además, pues, ¿no? Ni de una serie que tiene además que funcionar en capítulos de 45 minutos o películas de 2 horas y demás. La verdad es que es muy complicado adaptar con toda fidelidad lo que nos pasa en la vida, incluso que tengas una vida tan interesante como la de Steve Jobs, a una película y que funcione apegada a los hechos 100% y además dramáticamente. Creo que es complicado. Mira. Si no imposible, ¿eh? Exacto, no, y sobre todo, de repente quien quiere servir a dos amos, ¿no? Hacer una adaptación fiel y de repente, claro, seleccionando los momentos más propicios para esos que tengan impacto dramático. Rápidamente, efectivamente en Quora alguien se había preguntado qué piensan los escoceses acerca de Braveheart y la respuesta me encantó, ahí está marcado en azul y creo que es completamente terrible, de hecho. Digo, históricamente tiene algunos detalles bien, o sea, hay un país que se llama Escocia, Está genial eso. hay otro que se llama Inglaterra y hubo una persona que era
fuera William Wallace, ¿no? O sea, pero todo lo demás está equivocado. Qué Todo curioso. lo demás está completamente equivocado. Es el loosely based. Pero también es eso, de Está repente. genial. Pues ahí tienes. Exacto. Pero es interesante porque también tú mencionaste Chernobyl hace rato, que recordemos que es la mejor serie del mundo. Es con lo que HBO nos pidió disculpas a mí no, pero a los que se quejaron porque el Game of Thrones A mí sí. se disculpó contigo y te ofreció así tal cual. Perdóname por el final de Game of Thrones. Aquí está Chernobyl, la mejor serie de todos los tiempos, hasta que vean Years and Years y después hasta que vean la que sigue, la que sigue, la que sigue, pero es otra historia. Pero sin embargo, me acuerdo porque después surgieron varias peticiones sobre el caso de Chernobyl. Que de hecho tú lo ves al final del último episodio donde te dicen la científica que aparece no existió en la vida real, es la mezcla de varios científicos, esa adaptación, su personaje le da claro, pies. pero eso son cosas que ellos, perdón, Tocayo, ellos te lo aceptan. Ajá. Pero luego hay una serie de cosas, pero digo, de cosas que la serie misma no te acepta que está inventando. Y de nuevo, regresamos al artículo este que se publicó que publicó que Masha Guess en el New Yorker, donde casi va uno por uno, no tanto así, pero sí te dice, bueno, pues esto no pasó, 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 no es cierto, no es cierto. Cosas, la verdad es que errores factuales, ¿no? Desviaciones, pues, severas, ¿eh? Importa. Yo creo que ya a estas alturas de la charla, me imagino, y ya saben lo que les voy a decir. Exactamente. Pero perdón, nada más para cerrar el punto de Chernobyl. Hubo varias quejas precisamente porque, bueno, saben que yo soy anti-social justice warrior, yo soy más bien del lado contrario, soy cerdo machista y todo lo que ustedes quieran, racista, etcétera, pianista, guitarrista, lo que quieran, pero algunas de las quejas, principalmente en Estados Unidos, fue porque en la serie de Chernobyl no había personajes de color, no había afrodescendientes, no había negros, en pocas palabras, lo cual de repente es, bueno, si estás adaptando y estás presentando una versión ficcionada sobre un hecho, pues de una vez vete completo y representa a mí que me estoy quejando. No, por favor, o sea, también hay de repente, no porque haya límites, o sea, a mí no me molesta que tengamos una sirenita de color, un Superman negro, lo que ustedes quieran, pero también la cuestión es, ¿qué le puede aportar? Y yo creo que es la pregunta más importante, ¿qué le puede aportar precisamente al desarrollo de la historia? O sea, si el casting es con alguien que no tiene nada que ver, Michael Fassbender como Steve Jobs, de Steve Jobs tiene tal vez el tono de voz, pero el look no lo tiene ni de chiste, pero sin embargo estamos hablando de Michael Fassbender. Él sí te está aportando capacidades dramáticas sobre la interpretación que nuevamente no tengan mucho que ver, pero te ayudan a entender el personaje. Entonces también ahí tenemos quienes tal vez se pueden ir por el extremo radical completo en el cual pues estamos haciendo una adaptación, hagámosla tan libre, lo cual es válido siempre y cuando funcione, pero bueno, nada más lo quería mencionar por ahí. Estamos a punto de terminar, nada más quería mencionar, creo que este es el artículo que tú mencionabas, es que se me invadió de publicidad del New Yorker. Ya, lo habías visto, sí, justo ese. Exactamente. What HBO's Chernobyl got right and what it got terribly wrong. Es una lectura bastante interesante. Ahí se lo pueden echar. Desde luego les van a estar diciendo que se suscriban. Y se le echaron encima a Masha que se por ese artículo durísimo. Quizás con cierta razón. Es decir, ¿no? De nuevo, ¿quieres saber todo, así todo sobre Chernobyl? Pues, ¿cómo se llama el libro? Fantasmas de Chernobyl, ¿no? Creo que se llama el libro más famoso. Pero no leas pues no veas o sea, si quieres saber cómo fue exactamente, pues no veas la serie, ¿no? Quieres saber exactamente por qué, o sea, qué pasa con los reactores nucleares, quieres saber exactamente cómo fueron los últimos años de Gorbachev al poder, es decir, pues no veas Chernobyl, léete un libro, ¿no? Es decir, de nuevo, esta idea de ir al cine para aprender, a mí me parece que de verdad es de todos los medios habidos y por haber, el que peor comunica hechos y datos es el cine, de verdad. O sea, no se me ocurre uno peor, en serio. Ahí lo tienen. Y bueno, tienen el cine y la televisión, perdón. Exacto, ahora sí que ambos medios, los medios audiovisuales, sobre todo porque no invitan tanto una reflexión. Ahí somos sí efectivamente actores pasivos, pero a final de cuentas dependemos más del estilo y de la visión que se nos está presentando. Y si quieren saber más de estilo y visión, aquí viene la recomendación. Tocayo, a ti te pueden encontrar muy fácilmente, ¿verdad? De manera regular, todas las semanas. Todas las semanas desde hace, creo que 4 o 5 años, no he fallado una sola. Ahí está, ahí lo tienen. 52 veces al año en El Financiero. Reseñas breves, digeribles. Exacto.
No sé qué tan polémicas sean, pero bueno, esa que estamos viendo, no sé, creo que a la gente no le cayó muy en gracia que no me gustara Stranger Things, pero se pusieron, los usuarios, por lo menos en Twitter, se pusieron más bravos con lo del Rey León. Ah, bueno, también este es Twitter y también es el Rey León, que tal vez podríamos hablar de eso después. Pero bueno, Ahí está mi reseña de Chernobyl. O sea, si le buscan, está también, o sea, está en mi reseña de Rocketman, está en mi reseña de Steve Jobs, está en ahí mi está reseña de hasta todas. Game of Thrones que te dio para Es que varios textos. hice recaps, creo que 5 o 6 Uno por textos. episodio, efectivamente. Me gustó Shazam, lo que estamos viendo, me gustó Shazam, ¿no? Ahí los encuentran. Dumbo no me gustó nada. Creo que ahí estás en la opinión popular. Se me hubiera hecho un poco raro que alguien hubiera salido a defenderla. Seguramente hay quienes la disfrutaron, pero bueno, estos son los detalles. De estos y más textos. Perdón, te escucho. No, mala, no, nada mal, dije mala. Mala como la carne de puerco. Y miren que me gustan las Sí, carnitas, ruda, ¿no? sí. Pero bueno, ahí lo encuentran en El Financiero. Búsquenlo, efectivamente tiene su sección de escritor. Propiamente, Daniel Krause, te pueden leer ahí, pueden conocer más acerca de tu obra en distintos medios. Tú, como también lo mencionabas, de hecho, creo que en Televisión Nacional, si ustedes no habían visto por ahí una serie, creo que se llama caray, es sobre Luis Miguel, pues va a estar presentándose ahora sí en Televisa, en Canal 2, para todo mundo, ¿eh? Creo que sí es sobre el cantante, sobre este cantante, sí, Luis Miguel. Sí, creo que lo conocemos en algunos, ¿eh? Fíjate que sé poco de él, pero sí, ahí va a estar en el canal de las estrellas. Si no es que ya está, ya no sé, pero... Ahí lo tienen para que no dependan de los servicios de streaming. Y bueno, con esto prácticamente terminamos. Tocayo, un auténtico y verdadero placer platicar contigo y esperamos que pronto, prometo no tardarme tanto como en esta ocasión, podamos tener la tercera entrega acerca de estos episodios de adaptaciones que créeme que disfruto mucho. La verdad es un placer platicar contigo, ¿eh? Igualmente, Tocayo, siento que dije como una sola cosa durante 45 minutos, pero espero que no te haya aburrido a ti ni a quienes están conectados y quienes están viendo esto. Y nada, te agradezco mucho. Siempre es un gusto platicar contigo y te mando un abrazo y un abrazo a todos los que nos están viendo. Abrazo a ti, desde luego agradecimiento y también agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando. Recuerden que este episodio y estos programas están siendo posibles gracias al apoyo que recibimos en Patreon, en www.patreon.com/churros y palomitas. Unos anuncios rapidísimos. El viernes estaremos grabando episodio de Cine Vértigo con Ernesto Díaz Martínez, donde hablaremos de financiamientos cinematográficos. La próxima semana tendremos programa con Chris Mendoza acerca de Netflix and Chill, con recomendaciones acerca de qué ver en los distintos servicios de streaming. Y ahí estamos preparando algunas entrevistas con más talento, más personalidades. Ya les adelantaba que Fer Solórzano nos va a estar acompañando. Y estamos, señoritas escritoras, por favor, contáctenme. Me han bateado todas las escritoras que he estado buscando, tanto guionistas a nivel mexicano como internacional. Si conocen alguna, preséntenmela. Si es soltera, mejor. No, digo, si le interesa participar en esto, con mayor razón. Pero estamos buscando para aumentar ahora sí que la oferta de contenidos, gracias gracias al apoyo de ustedes en Patreon. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, Tocayo, a ti por tu tiempo, tu presencia y tu conocimiento. A ti, Tocayo, gracias. Nos vamos con los créditos.